Muy bien, entonces quizá recuerden esto de sus cursos de termodinámica, pero usualmente asociamos esta parte de que sea adiabático a la entropía, ¿vale? Entonces en el marco, en el contexto de la mecánica de fluidos, vamos a considerar que si un movimiento es adiabático, la entropía de cualquier partícula en el fluido es constante. No lo escribo porque sería perder mucho tiempo, entonces nada más lo digo, si no regresen al video. Entonces, la entropía de cualquier partícula en el fluido es constante a lo largo del movimiento de la partícula en el espacio, ¿vale? Entonces estamos considerando como el espacio de las coordenadas. Entonces vamos a definir, como siempre, S es la entropía. Voy a ponerle aquí S. Es la entropía. Ok. Entonces, por unidad de masa, eso sí es importante. Aquí siempre estamos haciendo referencia a por unidad de masa o por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque sabemos que ρ, la densidad, nos relacionan esas cantidades. Entonces, en este caso, S va a ser la entropía por unidad de masa. Ok, entonces, la condición para que un movimiento sea adiabático, eso sí es muy importante. La condición... Tengo muchos problemas con la pluma ahorita. Para que un movimiento sea adiabático, nuevamente les conviene, si no lo recuerdan, buscar, y no se los digo yo para que lo hagan también, termodinámicamente, en el contexto de la termodinámica, como lo vemos en clase, qué significa que que un sistema sea adiabático. Ya lo mencioné hace ratito, pero bueno, de todos modos, chequenlo. Entonces vamos a escribir esa condición, ¿vale? Entonces, en el contexto de la mecánica de fluidos, que es de lo que estamos hablando, las ecuaciones de Euler, eso quiere decir que dado el operador diferencial de la derivada material de ds en ddt, es decir, la parcial de la entropía por unidad de masa respecto al tiempo, más b punto gradiente, se parecen, ds sea igual a 0. ¿Okay? No hay, es una condición, digamos que como de estacionaria, ¿no? Que el cambio de la entropía en el tiempo más la condición sobre la consideración sobre las coordenadas sea igual a 0, ¿no? Entonces esto se le conoce como la ecuación adiabática. Okay. Y describe el movimiento adiabático de un fluido ideal. Solamente no hemos hecho nada, ¿no? Teníamos un fluido ideal, teníamos las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones que describen cómo se mueven, y impusimos esta condición de adiabaticidad. Llegamos a las ecuaciones de movimiento adiabáticas. No hicimos nada. Entonces, esto es una ecuación importante. Pero, ¿qué pasa si la entropía es constante en el volumen del fluido a un tiempo inicial? Mantiene entonces su valor constante a todos los tiempos en todas las partes del fluido para cualquier movimiento posterior. Es decir, S igual a una constante. Quizá tengan que repetir esos últimos 10 segundos porque sí es un enunciado complicado, ¿no? Si la entropía es constante en el volumen del fluido a un tiempo inicial, mantiene su valor constante a todos los tiempos en todas partes del fluido para cualquier movimiento posterior a T0, ¿vale? Entonces, S es constante para cualquier X, T, ¿no? X, T, T mayor que T0, ¿no? Entonces, bajo esta condición de S constante, de la entropía constante,
el movimiento se conoce como isentrópico. Yo nunca había escuchado este concepto hasta que me metí a estudiar esta parte del curso, pero si se cumple esta condición sobre la entropía, el movimiento se llama isentrópico. ¿Qué significa entonces el prefijo isen? Muy bien, entonces eso les dejo tarea. Entonces vamos a considerar un movimiento bajo esta condición y vamos a volver a escribir, vamos a reescribir las ecuaciones de Euler. Recuerden, las ecuaciones de Euler son estas de acá, ¿no? Dadas estas condiciones, ¿vale? Vamos a hacerlo de forma un poco más eficiente. ¿Qué significa eso? Que dependa de menos variables, otra vez, como siempre, lo digo y lo repito. Hacer que un ejercicio sea más sencillo, más funcional, implica a veces, muchas veces, reducir las variables que no se conocen. Entonces, para eso y les repito, vamos a meter aquí conceptos de termodinámica, como ya lo hicimos con la entropía, ¿no? Entonces, recordemos el concepto de entalpía. Y esta parte del curso sí me gusta bastante, me gusta mucho más que la última parte, y por eso justo estos son como extras, diría yo, porque esto no sé si lo vean en otros cursos, pero pues, está padre. Creo que es útil para recordar conceptos anteriores y facilitar las ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces la entalpía, en su expresión diferencial, ¿cómo se escribe? ¿Se acuerdan? Entonces aquí es donde yo me paro 10 minutos en el salón hasta que me dicen, no, y me tomo un trago de café, en fin. Entonces, pausa, recuerden, piénsenlo, busquen, ¿no? Ok. DDH, y no se preocupen, yo soy pésimo en termo, yo no me acordaba, siempre tengo que andarlo buscando para hacer esta deducción. Entonces es T de S, T la temperatura, B el volumen, D de P la presión, S la entropía. A veces como que escribo la entropía con mayúscula, a veces con minúscula, pero pues es la entropía, ¿no? Es la entropía. H es lo que, según yo recuerdo, ¿no? Es la letra que usamos para la entalpía. Pero el movimiento es isentrópico, ¿no? Decíamos que S es igual a constante. Entonces se reducen las ecuaciones. De DH es igual a B de P. Ok, entonces aquí H es la función de calor por unidad de masa del fluido, es decir, la entalpía. Tiene, como siempre en termodinámica, hay conceptos oscuros, ¿no? Entonces si ustedes se meten a buscar, bueno, ya verán cosas de energía y de volúmenes, cuánta energía se requiere para crear cierto volumen, en fin, el sistema. Búsquenlo porque es interesante, al menos el primer párrafo de Wikipedia, ¿no? Ustedes que se imaginen el sistema completo, el fluido y cómo energéticamente cómo está descrito. B es en este caso el volumen específico. Como no tenemos idea todavía del volumen que estamos tratando en nuestro fluido hipotético, B se le llama en este contexto el volumen específico y se define a partir de la densidad como 1 entre la densidad. ¿Ok? Tengo problemas con la prueba. 1 entre la densidad. Entonces eso se le llama el volumen específico. T es la temperatura y S es constante, entonces aquí redujimos estas ecuaciones, sustituyendo el valor de B como el volumen específico, tenemos D de P sobre ρ, ¿vale? Entonces llegamos a estas ecuaciones que describen el sistema, y lo que vamos a hacer ahora, no lo voy a justificar tanto porque es meterme en geometría diferencial, pero hay una correspondencia en un sentido matemático, digamos, más amplio, ¿no? Entre las formas diferenciales y los campos vectoriales. Entonces se puede establecer una relación entre los operadores diferenciales D, que es el diferencial, la derivada, digamos, es el operador diferencial, y el gradiente, el diferencial asociado a las formas diferenciales y el gradiente a los campos vectoriales. Pueden buscar más información de esto, pero bueno, nosotros podemos entonces asociar este diferencial en función de un gradiente. ¿Cómo? Bueno, pues
simplemente como el gradiente de la entalpía. ¿A qué me refiero? Simplemente sustituyendo en las ecuaciones de Euler la parcial en el tiempo del campo de velocidades más b punto gradiente chispas igual a menos gradiente de la entalpía. Es decir, que dice nada más cambia aquí los operadores diferenciales por gradientes, por nabla. Entonces en las ecuaciones de Euler teníamos que todo estaba igualado al gradiente de presiones, pero el gradiente de presiones es el gradiente de la entalpía, justo lo que escribo acá. Entonces simplemente asocio este operador, hay una correspondencia entre el operador diferencial y el gradiente, ¿ok? Entonces es justo lo único que hago. Entonces ahora hay una ¿cómo se llama? Una identidad, pueden demostrarla si quieren. Bueno, antes de continuar voy a pararla aquí para que respiren.